Estimados estudiantes, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la semana número 12 ya del curso Técnicas de la Comunicación Eficaz que se dicta para estudios generales. Bueno, estamos ahora precisamente en la semana número 12, terminado ya el tema de la redacción, que son elementos de la comunicación verbal, que son también hay que saber escribir, y para eso hay que saber redactar un discurso. Ustedes ya han tenido una clase sobre eso y han presentado un trabajo. Y ahora vamos a hablar sobre la voz, ¿no? Sobre la voz, que es otra importante elemento dentro de la comunicación verbal que nos ayuda evidentemente a tener una comunicación más eficaz. Entonces, por un lado, hemos visto las habilidades corporales, las no verbales, gesticulares, gesticulación con las manos, posición de cuerpo. Hemos visto el tema de cómo manejamos la vista, el contacto visual. Después hemos visto el tema de que hay que escribir bien también. Hay que saber escribir, hay que saber redactar un discurso, hay que entender de que eso se tiene que hacer de forma estructurada y coherente, que hay elementos, que hay partes, que hay una introducción, que hay un desarrollo y que hay una conclusión. Y ahora vamos a ver el tema de la voz. Igual que las 2 semanas anteriores, la primera semana es, la semana 12 es una introducción a la semana 13. Es decir, la semana 12 y la semana 13 son complementarias. De la semana 12 y la semana 13 se presenta un solo producto, que lo vamos a hacer en la siguiente semana. Entonces, adelanto, en esta semana no vamos a presentar ningún producto, no hay tarea, lo que indica que en esta semana lo que puedes hacer tú es ejercitar esa técnica que hoy día vamos a practicar, teniendo en cuenta que la voz es un elemento súper importante para tener una comunicación eficaz. La siguiente semana, que es la semana número 13, seguimos hablando. Acá tuve semana número 12 del sílabo, que tú lo tienes ahí en el aula virtual, elementos de la comunicación verbal, que son elementos vocales, la voz, la entonación, el énfasis, y se complementa con la semana número 13, que es lo mismo. Aquí sí vamos a presentar un trabajo, ¿no? En la tarea, en la siguiente semana. En esta no. En esta solamente hay que poner mucha atención a lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a pasar al aula. En el aula ustedes pueden ver acá, esta es la explicación de la semana número 11, que fue la última sobre la redacción. La semana 12 es la voz. Vamos a hablar precisamente de esta técnica y vamos a empezar. Vamos a empezar con esta diapositiva que les he preparado y vamos a hablar de la voz. Bueno, voy a comenzar contando una información. ¿Quién no ha escuchado el gol que relató, ¿no? Porque ahora está fallecido ya, Daniel Peredo, cuando Perú empató 1-1 con Argentina aquí jugando de local, ¿no? ¿Quién no recuerda esa narración, ¿no? Esa narración que nos puso a los pelos de punta a todos, ¿no? Una narración, y por eso que es que se lo recuerda a él, ¿no? Y él en una entrevista que le hicieron, me parece que fue en América Televisión, él contó que la entrevistadora le preguntó cuál era su secreto para poder llegar de esa manera al público, ¿no? De esa manera al público. Y él dijo algo muy importante, dijo, bueno, yo soy consciente de que no tengo una voz, digamos, de locutor de radio, pues él no tenía una voz de locutor de radio, ¿no? Él dijo, bueno, soy consciente de eso, ¿no? Que mi voz no es la de un locutor de radio, y eso pinta para todos, ¿no? Todos no tenemos una voz de locutor de radio, pero lo que él decía y ponía énfasis es que él lo que intentaba hacer con su voz, con su locución, es transmitir emociones, ¿no? Y fíjate qué importante es esto cuando uno va a decir un discurso. Qué importante es transmitir esas sensaciones y esas emociones, emocionarte con tu discurso y eso poder plasmarlo dentro de tu alocución, dentro de tu locución, y cuando tú estás teniendo contacto con el público que está asistiendo a tu discurso, ¿no? Entonces, la voz
es un elemento que se relaciona directamente con la transmisión de emociones, de sensaciones y de sentimientos. ¿A través de qué? A través de la intensidad, a través del tono y de la duración, y también podemos hablar del timbre. Pero esa es una primera idea que tú debes, digamos, establecer, ¿no? Que se puede establecer. Lo que queremos con la voz es transmitir una emoción. O sea, si yo me emociono con mi discurso, si yo lo leo de tal manera que transmite una emoción por parte mía, la gente pues va a enganchar, ¿no? Va a enganchar y se va a sentir emocionado también, ¿no? Entonces, la voz, ¿qué es? La voz es una herramienta que aparte de que hay que mejorarla, hay que trabajarla, hay técnicas de voz, hay ejercicios, sí, pero conceptualmente hay que entender que la voz intenta transmitir sentimientos, emociones, e intenta también provocar sensaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta de manera, como primer punto, ¿no? No es necesario pues tener una gran voz, ¿no? No es necesario tener una gran voz, una voz de locutor de radio, no. Es transmitir esa emoción que yo he plasmado en un papel, entonces yo me siento identificado con mi texto, lo siento, lo he trabajado, voy seguro con él. Ahora, eso hay que transmitirlo mediante la voz. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, da un discurso, me imagino, sobre tauromaquia o sobre la defensa en contra de todo ese deporte o esa tradición, uno pues fundamentando fundamentando pues emociona, ¿no? Y esa emoción es la que hay que transmitir. Esa emoción es la que hay que transmitir, ¿no? Después tenemos acá otra. Este autor considera que la voz es una herramienta fundamental dentro del campo de las comunicaciones, ¿no? Evidentemente que la voz, digo yo, hay que trabajarla y hay que ejercitarla, hay que saber leer, ¿no? De plano hay que saber leer y hay que darle esa tonalidad, ¿no? Si tú de aquí para atrás te has dado cuenta que tú hablas demasiado bajo, como creo que yo lo dije en las clases pasadas, hay experiencias en otros ciclos que algunas damas, bueno, y algunos jóvenes dicen, sí, pero mi voz es así, mi voz es baja. Sí, pero ya te diste cuenta que es una debilidad, ¿no? Ya es una debilidad. Uno no tiene que hablar bajo, porque si hablas bajo eso no emociona a nadie. Tampoco te digo vas a hablar gritando, ¿no? Pero una voz como si estuvieras rezando, como si estuvieras pues en una procesión o estuvieras orando en una iglesia, eso eso no sirve mucho dentro del contexto de las comunicaciones. Uno no tiene que hablar bajo, uno tiene que hablar alto, pero tampoco sin gritar. Uno tiene que saber modular su voz, lo importante es que se pueda escuchar, ¿no? Y se pueda escuchar bien. Ahora, ¿cómo, profesor, se me escucha bien? En primer lugar, no hablando pues entre las muelas, ¿no? No hablando bajísimo, entendiendo que tengo que elevar un poco la voz para que la gente se me escuche. Cuando yo me enfrento a un discurso en un salón de 200, 300 personas, evidentemente que va a haber los parlantes que me ayudan, pero en un salón de clase donde somos 40, 45 personas, yo tengo que hablar lo suficientemente claro para saber que la última persona que está en la última carpeta me va a escuchar y me va a escuchar bien. Y yo le preguntaré, ¿se me escucha bien al fondo? ¿Se está escuchando? Y bueno, si no se me escucha, elevaré un poco la voz. Entonces hay que no hablar despacio también, hay que tener un volumen de voz, ¿no? ¿Por qué? Porque la voz nos va a servir para enganchar con la gente. Y luego hay esta autora que sostiene que efectivamente la voz se constituye en un gancho para captar la atención de los asistentes a un discurso, de los espectadores en televisión y de tu interlocutor, ¿no? Se constituye en un gancho, ¿no? Hay gente que escribe muy bien, que redacta muy bien, pero cuando le toca comunicar ese pensamiento vía oral, vía verbal, con la voz, ahí tiene problemas, ¿no? Ahí tiene muchos problemas, porque no puede, porque no tiene la técnica, porque no ha entendido de que así como ha trabajado
su redacción y lo ha pulido y lo ha perfeccionado y tiene una buena redacción, también es importante, yo creo que más importante también es trabajar en tu voz. Así como tú trabajas para tus cursos de matemáticas, tus cursos de ingeniería, de contabilidad, de administración y todas esas situaciones, porque tú lo trabajas, lo vas trabajando. Así hay que darse cuenta que hay que trabajar también nuestra voz. No es difícil, no es difícil. Esto solamente es práctica, así como tú ya sabes que tienes que pararte bien, hombros hacia atrás, pecho adelante, mirada fija adelante. Eso y la gesticulación con las manos te pueden ayudar bastante, la posición. Así también se puede trabajar la voz. En primer lugar, diciendo, oye, a partir de ahora yo, ¿cómo estoy hablando? Estoy hablando muy despacio. No, es que si hablo, no, no es que si hablas, no. Es que tienes que mejorar eso. Es que tú ya identificaste una debilidad en tu aspecto comunicacional. Cuando un estudiante me dice, sí, pero profesor, así yo hablo, pero sí, tú hablas, pues tienes que darte cuenta que esa es una deficiencia. Tienes que darte cuenta que eso no te va a ayudar cuando tengas que comunicar, cuando tengas que competir en el mundo del trabajo. Eso no te va a ayudar. Eh, a nadie le gusta que alguien exprese un pensamiento a un nivel de voz súper bajo, ¿no? Casi como que estuviera rezando. Eso no llama la atención, eso no emociona, eso no despierta sensaciones, eso no despierta emociones. Entonces, evidentemente que ahí va a haber un problema. Pero si viene un trabajador que se presenta y tiene una buena tonalidad, y tiene una buena dicción, y tiene un buen énfasis en las palabras, pues eso me va a convencer a mí. Eso me va a convencer. Entonces, por más de que la idea sea súper, súper, súper buena, pero si no me la sabe comunicar, yo nunca me voy a enterar qué tan buena es ese discurso o esa idea, porque no me lo sabe comunicar, yo no voy a adivinar. Quizás me equivoque porque el tipo que tiene una excelente idea no lo sabe comunicar. Pues es una deficiencia de él, porque yo tengo que entender bien la idea que quiere darme a entender él, ¿no? Pero si no sabe comunicarlo, si tiene problemas al momento de oralizarlo, entonces pues yo nunca me voy a enterar de esa buena idea. Entonces, así como se trabaja en la redacción y en la planificación, esto también es un trabajo, ¿no? Esto también es una práctica. No hablemos despacio, hablemos con una tonalidad firme, modulada. No digo gritando, repito, ¿no? Pero hay que darse cuenta, hay que darse cuenta. Entonces, porque esto es un gancho, ¿no? Esto de acá es, como dice esta autora, es un gancho. Dice, la voz se relaciona con sentimientos a través de esas tonalidades, ¿no? Que son la intensidad, la duración, el tono y el timbre. Lo que vamos a ir practicando es precisamente la claridad, ¿no? Ya tú sabes que tenemos que trabajar el tema de la voz, hay que hacerla más fuerte, y vamos a empezar trabajando la claridad. La voz tiene que ser clara, tengo que pronunciar bien, y ahí entra la buena pronunciación y la dicción, ¿no? ¿Qué es la dicción? La dicción es darle la voz o digamos, el sonido a cada vocal, a cada palabra. Yo digo ma, y hay gesticulación también en la voz, cada palabra y cada vocal, cada consonante tiene su propia gesticulación también, y hay que gesticulizar cuando yo digo A, cuando digo B, cuando yo digo claridad, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante. Hay que ensayar. Cuando digo ayudará, ¿no? Enérgica, yo gesticulo también con la boca, las palabras, ¿no? Y eso me va a ayudar a la dicción, que es la buena pronunciación, ¿no? El darle esa gesticulación que requiere cada palabra, el maxilar, ¿no? Cuando yo digo mamá, cuando yo digo papá, hay que practicar mucho. Eso puede ser una práctica para que ustedes puedan trabajarlo en esta semana, ¿no? La producción del habla por medio de estos órganos recibe el nombre de articulación. Hay que pronunciar bien las palabras. Eso es un ejercicio que hay que hacerlo constantemente. Tengo problemas en la pronunciación. Pues la práctica en la pronunciación me va a servir mucho. Hay que leer bastante características de la voz. Cada
palabra, cada consonante, cada vocal tiene su propia gesticulación. Gesticulación, cuando en el momento de oralizarlo. Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso. Yo creo que eso podemos practicar, ¿no? Hay que practicar entendiendo que la voz transmite sensaciones y emociones por un lado, pero ya en la técnica hay que mejorar la pronunciación. La pronunciación, hay que pronunciar bien las palabras. Hay un ejercicio bien interesante que yo les voy a proponer para esta semana para que ustedes puedan, digamos, mejorar su pronunciación, y es una técnica del lapicero bajo la lengua, ¿no? Es una técnica que nos ha funcionado a muchos, los que hemos trabajado en televisión, los que hemos trabajado en medios. Te pones un lapicero debajo de la lengua y comienzas a hablar. Comienzas a hablar. Ese es un ejercicio que nos ha funcionado mucho, ¿no? Comienzas a leer así. Se te va a escuchar mal, obviamente, pero eso va a ayudar a que pronuncies mejor, ¿no? A que pronuncies mejor. Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener claridad, ¿no? Una de las características de la claridad es la cualidad principal de una buena dicción. Si tú tienes una buena dicción, eso va a ser claro. ¿Qué es la dicción? La dicción es la que se encarga de la pronunciación, de la gesticulación de cada palabra, consonante o vocal, ¿no? Dice, en ella intervienen el maxilar inferior, la lengua, los labios. Por eso cuando tú metes un lapicero debajo de la lengua, ejercita un poco la lengua, ejercita la lengua y hace que se suelte un poco más y que tú puedas mejorar cuando tú ya pronuncias las palabras o haces los ejercicios de dicción. Entonces, muy importante que ustedes dediquen un tiempo diario a hacer el ejercicio, ¿no? Pues metemos un lapicero debajo de la lengua y comenzamos a hablar, comenzamos a hablar, comenzamos a leer. Eso va a hacer de que la lengua suelte un poco más y pueda yo pronunciar mejor, ¿no? Dice, la práctica energética y constante de estos músculos, porque, claro, cuando uno se pone el lapicero debajo de la lengua, ejercita eso, ¿no? Lo mueve la lengua, ¿no? Entonces, eso ejercita los músculos y ayuda a que haya una mejor pronunciación. Al pronunciar las palabras ayudará a mejorar la nitidez de la voz, pues esto es uno de los problemas más comunes. Al hablar es que las personas no mueven los músculos y su boca, apenas abren la boca para pronunciar palabras, ¿no? Terrible, ¿no? Hay uno que, mamá, entonces, y dicen unas palabras y no gesticulan, ¿no? No gesticulan, no utilizan los músculos de la boca. Entonces, eso ahí hay un gran problema, ¿no? Cuando digo, tienes que gesticular las palabras. Mueves todos los músculos de la boca. Entonces, un buen ejercicio es, ya les digo, hay que practicarlo, es el lapicero bajo la lengua, ¿ya? Hay que tenerlo bastante en cuenta eso, hay que ejercitarlo porque esto nos va a servir para que en la siguiente clase complementemos el tema de la voz y ustedes puedan ya presentar el video que va a tener que ver con el tema de la voz, con el tema de la voz, ¿no? Y bueno, de la intensidad ya hemos hablado, ¿no? De la intensidad ya hemos hablado. Hemos hablado que si tú tienes una intensidad baja, eso tienes que elevarlo. Pues tienes que elevarlo. Vamos a practicar en esta semana dos cosas. Vamos a entender primero que la voz es un elemento súper importante dentro de la comunicación, que transmite sentimientos, que hay que emocionarse con lo que uno dice. Si no te emocionas tú, no vas a poder emocionar al resto. Si tú no te la crees, nadie te la va a creer. Si tú no te muestras seguro, no vas a proyectar eso de seguridad. Entonces, por un lado, entender de que yo tengo que emocionarme con mi discurso, y por otro lado, estas dos técnicas que vamos a trabajar en esta semana. Una, subirle la tonalidad a la voz, hablar un poco más fuerte, hablar con una mayor intensidad, por un lado. Y por el otro, en esta semana vamos a practicar la pronunciación. La pronunciación. Te estoy dejando un ejercicio que te va a ayudar mucho, que es ponerte un lapicero debajo de la lengua y comenzar a leer.
lee debajo de la lengua y luego intenta pronunciar de nuevo las palabras, ¿no? Eso va a mejorar tu dicción, ¿no? Eso mejora notablemente la dicción. Entonces, de eso va a tratar esta semana, de elevar la voz, pronunciar mejor. La técnica para la pronunciación es el lapicero bajo la lengua y la siguiente semana seguimos con el tema y yo creo que va a haber mejorías, ¿no? Tiene que haber mejorías. Si tú practicas, bueno, aparte que tienes que leer, ¿no? Tienes que saber leer, tienes que leer de corrido, tienes que pronunciar bien las palabras, tienes que hacer una buena articulación, mover los músculos de la boca, eso te va a ayudar bastante. Y la siguiente semana estamos viendo más características. Ahí les dejo este documento que lo vamos a complementar la siguiente sesión. Y vamos a seguir trabajando, como dije esta semana, las 12 y la 13 respecto a la voz. En las 12 no hay tarea, hay que practicar y hay que prepararnos para presentar la tarea del 12 que vamos a complementar y vamos a terminar la tercera unidad con el tema de la voz y tú presentas tu producto. Muy bien, chicos. Hasta aquí ha sido la clase de hoy. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirla al chat. Para eso tenemos nuestro chat. A los chicos que llevan 2 horas, hay que cumplir, no se olviden de marcar su asistencia, es muy importante, está programada ya. Si tienen algún problema, hay que escribirle al chat, alguna duda, algún comentario que tengan respecto a estos temas. Tenemos ahí el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan preguntar, Entonces, nos vemos la siguiente semana.